Hola, soy Osvaldo Torres, estudiante de demonología. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Comenzamos. Amigo, salud. El tradicional salud. Salud. Esto es Invitado. Oye, güey, planta, qué chido que le caíste aquí al podcast. Ahora como invitado, no como detrás de cámaras, pero traes un tema muy interesante. Creo que todo el mundo habla de demonios y eso, pero la neta es que creo que somos ignorantes en el tema, ¿no? O sea, lo que tú un poco que me has contado es que la demonología, de hecho, de lo que vamos a hablar es... Llevaste, creo que 2 años. Sí, 2 años. 2 años. 2 años. Y te faltó, ¿no? O estás sí, me en faltó. ese proceso. Sí, entonces, es muy extenso, ¿no? O sea, está muy cabrón. Sí, gracias. Digo, regularmente estoy detrás de. Pero sí, o sea, a veces la gente habla de demonios, habla de fantasmas, habla de fenómenos poltergeist, pero realmente no sabes qué es eso. O sea, conflictos míos, veo investigadores que hablan de todo eso y no tienen ni la más mínima idea de qué es o dónde se están metiendo. ¿Tú dónde estudiaste demonología? Mira, en el Vaticano, al momento de tú estudiar la licenciatura para ser exorcista, que nada más hay 2 métodos de entrar ahí. Uno, que tú seas sacerdote, o 2, que tú seas un laico o un seminarista con previa autorización del obispo. No entra cualquier persona. Yo en la semana escuché a un hombre, no decir, que decía, es que es un curso de 3 meses. No se vende como curso porque no es para cualquier persona. Tiene que ser alguien autorizado por la iglesia. En este caso, si es una persona no sacerdote, un laico o un seminarista que está en proceso tiene que llevar la autorización expresa de su obispo, ¿no? Entonces, no es un curso, no te vale 700 euros, porque no. Si el Vaticano tiene pláticas acerca de... O sea, como informativas, por así decirlo. Okay. Más no entras de lleno al tema. O sea, literal tiene que el obispo mandar una carta con tu nombre para que tú puedas ser admitido en la escuela. Si no, de plano escucha nada más las pláticas y listo. Es que está muy cabrón, ¿no? O sea, yo creo que debe ser un tema muy interesante. O sea, yo creo que es fuerte, pero también ha de ser muy, muy interesante los que dan esas clases. Sí, claro, sobre todo porque son personas preparadas. O sea, quien estudia el rito del exorcismo tiene que estudiar la demonología a fondo, porque no sabes a qué te enfrentas. Entonces, tienes primero que entender o estudiar la teología, tienes que estudiar una filosofía para que puedas entender qué es el ente, qué es el ser. Entonces, sí es un proceso muy complicado. Oye, ¿y cómo defines demonio? ¿Qué es un demonio? Una cosa es un demonio y una cosa podemos decir que es un poltergeist o un fantasma. Un demonio es aquel ser que está al servicio del diablo, como comúnmente lo dice la gente, que es como un ángel para ellos, pero contrario al hacer una bondad, trata siempre de hacer una maldad. No todo es demonio. Hay entidades, por así llamarlo, que son los poltergeist, que se manifiestan a través de ondas auditivas, electrónicas, por ejemplo, por medio de tú y yo ya hemos tenido la experiencia del radio del barrido. Esos son eventos poltergeist, mas no son demonios. El demonio no se materializa, el demonio se hace presente en la persona. ¿Es cuando dicen que está poseído? Exactamente. O sea, hay gente que dice, es que tengo demonios en la casa. Vamos a diferenciar eso. El demonio es aquella entidad descarnada que tiene la habilidad o la agilidad de entrar en tu cuerpo para causar un daño. Pero tiene la agilidad para entrar a tu cuerpo si tú le das esa entrada, ¿no? O sea, no es como que vaya y pueda meterse en cualquier humano. ¿O sí lo puede hacer? No. Para que exista un evento de una posesión demoníaca, hay una línea muy, marcada. Primero tuviste que haber tenido una espiritualidad muy alta.
Y te voy a dar un ejemplo de como quién. San Pío de Pietrelcina, que es un santo de la Iglesia Católica, él desde niño se enfrentaba a demonios, no al diablo, a demonios que lo perseguían en forma de perro, que lo herían, que le hacían un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenía una espiritualidad muy alta. Segundo, para que tú puedas ser poseído tienes que negar completamente la existencia de Dios. O sea, tienes que decir Dios no existe. O sea, realmente negar la existencia de Dios, pero bajo argumentos. No, nada más, es que no existe porque no me gané la lotería. No, o sea, bajo unos argumentos sólidos. Y tercero, que han llegado los exorcistas a la línea que en tu familia tuvo que haber existido alguna persona que tuviera un acercamiento con Dios, es decir, un sacerdote, una religiosa, como la gente lo conoce como una monja. O sea, es como una línea muy marcada de personas que pueden ser poseídas. Y la persona tiene que ser una persona con un nivel de espiritualidad muy alto. ¿Puede ser la tía que cree mucho en Dios? Sí, o sea, que toda su vida se ha pasado rezando el rosario y que acude con devoción, devoción y fe hacia Dios, ¿no? O sea, no puede ser cualquier persona. O sea, hay gente que dice, es que estoy poseído. Por eso el colegio de exorcistas, tanto en Roma como en diferentes partes del mundo, lleva el proceso primero psicológico, evaluar psicológicamente, porque se puede ser confundido un caso de posesión con un trastorno mental. Que eso, ¿no? Se da mucho, ¿no? Se da mucho. Me imagino que primero lo que hacen es descartar esa posibilidad de un trastorno psicológico y ya si ven que no va por ahí, a lo mejor ya actúan. Así es. O sea, los trastornos psicológicos, un ejemplo, un delirio de persecución, o sea, la iglesia se sustenta primero en la ciencia, como es la psicología, como es la psiquiatría, y una vez que la ciencia descarta alguna enfermedad mental, es ahí donde la iglesia actúa. Antes no puedes actuar. Como exorcista, tú no puedes actuar, porque tienes que tener un historial clínico, porque no puedes decir, es que está poseído cuando tiene, por ejemplo, un autismo, ¿no? Uh-huh. Se puede confundir, ¿no? Sí, claro. Entonces, no puedes decir eso porque ¿cuáles son tus sustentos científicos para decir que la persona no tiene algún trastorno psicológico? O sea que primero se aseguran y luego ya... Y después la iglesia actúa. O sea, a ver, una vez que ya descartan que no es algo psicológico, que sí está... ¿La palabra correcta es poseído? Sí, poseso. Okay. ¿Que ya poseso? Estás poseso. Sí, una vez que ya estás poseso, ¿qué pasa? Una vez de que tú estás poseso, se somete primero a una serie de oraciones. El poseído tiene la agilidad, o más bien, sí, el demonio o los demonios que pueden habitar en el poseso tienen la agilidad de esconderse y nunca salir a la primera. Por eso el exorcismo es una serie de ritos que puede durar 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 o 6 años, el tiempo que pueda durar. Pasa que el poseso entra en un momento de como trance, por así llamarlo, donde él ya no es él, sino son las entidades demoníacas que están en él. Ejemplo, una entidad demoníaca puede hacerse pasar por tu familiar y decir, es que yo soy tu abuelita, yo soy fulana de tal, una abuelita que tal vez ya había fallecido. Uh-huh. Y tú como familiar, por miedo a que le hagan algo a la señora, le dices, no, váyase, ¿no? Pero es la misma agilidad que tiene el demonio para mentir y para no ser descubierto, ¿no? El poseso pasa primero por la serie de ritos iniciales, donde si reniega de Dios, es un indicio que la persona tiene una posesión demoníaca. O sea, tú le preguntas acerca de su fe y la persona al momento de preguntarle acerca de la fe tiene cambios repentinos y nunca puede pronunciar el nombre de Dios porque se quema. O sea, es importante. Si la persona que está poseída nunca menciona el nombre de Dios, nunca, porque es el nombre sagrado. Y el demonio lo que menos quiere es escuchar el nombre sagrado. O sea, literal Dios, así, Dios, Jesús. Todo lo que engloba la Trinidad. Ya, okay. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Incluida, digo, no forma parte de la Trinidad, pero incluida la Virgen María. Si alguien le tiene tanto miedo a la Virgen María,
es el demonio. O sea, la Virgen María en el momento de la revelación destruye, y esto nos remontamos al libro del Apocalipsis, destruye al demonio, aplasta a la serpiente con su pie. Entonces, si alguien tiene un poder, no como el de Dios o como el de la Trinidad, sino un poder para que el diablo tiemble también a su nombre, es la Virgen María. Oye, ¿y el nombre de Jesús, o sea, su hijo también Sí, claro, le duele? ahí, O sea, sí. por eso dices que es toda la Trinidad. Okay. Toda la Trinidad. Ok, ¿qué es la Virgen María? No, la Trinidad entendida como el Padre, Ah, ok, ya te el entendí. Hijo Okay. y el Espíritu Santo. Okay. María como un medio de derrota hacia el diablo, que María aplasta la cabeza del diablo. Entonces, si hay un nombre aparte de la Trinidad que le teme, que los demonios le temen, es el nombre de María. ¿Una persona cómo puede llegar a ser poseso? O sea, ¿qué tiene que pasar? Ya me explicaste que una tía, alguna línea cercana, pero ¿cómo puedes abrir la puerta a eso? O sea, que te llegue a pasar eso. Muchas formas de abrir una puerta para una posesión. Jugando cosas que pueden invocar al mal, por ejemplo, la ouija. Por ejemplo, hay muchas personas que abren portales en los espejos y que dejan entrar las presencias demoníacas a su vida. Segundo, una persona que deja entrar las presencias demoníacas a su vida también es una persona que tiene este apetito sexual desordenado y que ha llevado a cabo ultrajos hacia una persona menor, por no decir la palabra que tengo en mente, sino que le hizo un daño a alguien físicamente, sexualmente. Esa persona también abre ahí un portal tremendo, y un poquito más adelante te voy a explicar el por qué. Una persona que también en toda su vida ha asistido a ritos satánicos y todo eso, tiene la facultad, o más bien deja la puerta abierta para que alguna entidad pueda ingresar, tal vez no a poseerlo, pero sí a contaminar su casa. O sea, no es lo mismo ser poseso a que tu casa esté infestada. O sea, no es lo mismo. O sea, tu casa puede estar infestada de demonios, pero nunca te van a poseer, ¿no? En una casa que esté infestada de demonios, pues son... los ves, los escuchas, hay animales, moscas, cosa que nunca vi en tu casa, ¿sale? Eso es una casa infestada por algún ente demoníaco, ¿no? No necesariamente te va a poseer, pero están presentes. Entonces, vuelvo a lo mismo, no toda la gente puede ser poseída, pero sí tu casa puede resentir eso mediante una infestación. Fíjate que todo el mundo habla de eso, pero no te explican realmente cómo lo puedes adquirir, ¿no? O sea, a veces caemos, y yo creo que va mucho de la mano la desinformación. La gente que cree que es cualquier cosa jugar la ouija, abrir un portal de un espejo, y la gente no sabe controlarlo. Y es ahí que va de la mano lo que dices, que es ahí cuando pues, se te pega algo. Exactamente, sobre todo porque los demonios y el mismo Lucifer o Satanás o diablo, como lo conoce la gente, son muy astutos en el tema de la mentira. O sea, si tú jugando la ouija le dices, el que está aquí es mi abuelito, que ya falleció, te va a decir que sí, para que tú sigas, ¿no? O sea, realmente el demonio, los demonios nunca te van a hablar con la verdad. Nunca. Entonces, si tú crees que lo que hay ahí es tu abuelita, pues vas a seguir jugando. Pensando que es tu abuelita. Sí, y más si tú le preguntas, a ver, ¿cómo me decías de niña? Y te lo contesta, más confianza, porque el demonio lo que quiere es confianza, para que él pueda en su momento actuar de la mejor forma que él crea conveniente. O sea, es importante decirle a la gente que no hagan cosas, por ejemplo, que pueden ver en TikTok, ¿no? Eso se da mucho, ¿no? Eso se da mucho. Es que vi en un amarre, estás abriendo un portal, estás dejando entrar entidades que tú no conoces y que son peligrosas. Es que me encontré este libro del año 1800 y es de magia.
¿no? Y es de brujería negra. Estás abriendo un portal porque tú no sabes qué es el libro por lo que ha pasado el libro, ¿no? Entonces, si tú, persona, juegas esto, tienes que ser consciente de que hay que cerrar el portal, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que hay ahí no es bueno. Estás entablando un diálogo con muchos seres demoníacos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que son los fantasmas que hay ahí. No, son seres demoníacos. Una cosa es el infierno y otra cosa es el inframundo. En el infierno están los seres demoníacos y es con ellos los que se contacta por medio de estos juegos. O sea, en la primaria mucha gente jugaba, es el Charlie, el famoso Charlie, ¿no? Era el de Charlie, ¿no? Estás aquí y también era una puerta. O sea, sí, o sea, claro, por supuesto. Pero, o sea, ¿cómo era? Creo que con 2 lápices. Con lápices. Creo que se unían, ajá, o se ponían en forma de cruz y los iban moviendo y dependiendo para dónde era un sí, era un no. O sea, realmente eso abre portales, realmente eso abre una puerta a unas entidades demoníacas que tú no sabes quién va a pasar. Yo me acuerdo que antes Walmart vendía ouijas, ¿te acuerdas? De mi alegría. De mi alegría. De mi alegría. Entonces, pues también yo creo que es un... O sea, fíjate, ya entrando así como en conspiranoicos, así cosas, quién sabe si los dueños le rinden culto a alguna entidad o algo así, y tal vez rendir ese culto es vender la ouija en supermercados para atraer más creyentes, ¿no? Aquí lo importante de diferenciar en cuanto a los seres demoníacos con los fantasmas, yo te decía, hay un infierno y hay un inframundo. En el inframundo están los muertos, o como comúnmente en la demonología se cataloga, ¿no? Los muertos están en el inframundo y en el infierno está toda aquella persona que cometió un pecado mortal y no tuvo perdón de Dios y está en un fuego que arde, en un tormento. El inframundo son todas aquellas personas que no lograron trascender hacia una luz, pero que tienen el perdón de Dios. Entonces, tú al jugar, por ejemplo, la ouija o cuando se vendía, si más no me equivoco, en los 2000, en el 2000... Sí, o sea, yo me acuerdo, le veía y decía, no. Es más, ahí los que nos están viendo, póngale en Google, ouija Walmart. Mi alegría. Y te va a aparecer. Sí, entonces lo que hacían es que muchas personas al hacer un pacto con una entidad demoníaca, porque no lo haces con el diablo, no lo haces nunca con Lucifer. No creo que él se presta a eso, ¿no? No, por supuesto que no se presta a esas payasadas. Cuando tú haces un pacto con una entidad demoníaca, le prometes algo y le puedes prometer a esa entidad demoníaca con la que hiciste el pacto que vas a traer más gente hacia ellos. Entonces, no está tan descabellada la teoría que me acabas de decir. Se me ocurre, no es que sea cierto, ajá, porque puede pasar, o sea, realmente puede pasar. Yo veo muchos investigadores, muchas personas que se dicen conocer del tema y abren portales, e invocan y todo, pero realmente tú no sabes a quién estás invocando. O sea, si tú, por ejemplo, Armando, vas a hacer un pacto con una entidad demoníaca, tú no sabes cuál te va a tocar. Y si te va a tocar una o te van a tocar más. O sea, tú realmente no sabes qué es lo que hay detrás de. Oye, entonces, ¿es difícil realmente hacer un pacto con el diablo? Sí. O sea, no es como que el hijo del vecino o incluso hasta guías espirituales de... Pues bueno, de brujería o algo así, lo puedan hacer. Sí, no, es muy difícil. Y ellos escogen. Tú no lo escoges, él te escoge. O sea, Lucifer te... No, Lucifer no. Lucifer... O sea, nunca mira, nadie va a hacer un pacto con Lucifer. En el cielo, en la jerarquía angélica, en la jerarquía de los ángeles, existen ángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, coros celestiales. Lo mismo pasa en la demonología. Ángeles, querubines, potestades, coros celestiales, o en este caso coros infernales. O sea, las mismas jerarquías que hay en el cielo hay en el infierno. Lucifer no tiene necesidad de hacer un pacto contigo, porque entonces Lucifer puede hacer lo que quiera. ¿Y tú qué le vas a prometer? Ah, mira, te voy a dar oro. ¿Para qué lo quiere? Una botella de tequila. ¿Para qué lo quiere? ¿No? O sea, si tú haces un pacto con una entidad demoníaca, te puede tocar un ángel,
un ángel demoníaco, un serafín demoníaco, un querubín demoníaco, una potestad, o sea, un coro demoníaco. Y entonces ese sí, para dependiendo lo que fue creado, es lo que te va a pedir. Un ejemplo, si fue creado para satisfacer la sexualidad o como un demonio sexual, ¿qué crees que te va a pedir? Pues estar con él. O llevarle a alguien. hacer algo indebido, ¿no? O sea, eso es lo que te va a pedir. Pero realmente el ser demoníaco te escoge. Tú no lo escoges. Tú no vas a amanecer y vas a decir, hoy amanecí con ganas de hacer un pacto. Por supuesto que no. Eso ya los demonios ya lo tienen previsto. ¿Para qué? Tal vez para lograr algún cometido que tú no tienes el valor de hacer y que ellos te van a dar el impulso. Oye, ¿un exorcista está preparado para hacer un pacto con alguna entidad demoníaca? No. Un exorcista tiene un pacto con Dios. Porque acuérdate que el único exorcista es el sacerdote. Y él, al ordenarse sacerdote, tiene un pacto con Dios, por así llamarlo. Por poner el pacto. Por poner la palabra en la mesa para que la entendamos gente mejor. Lo entienda. Sí. Él es ordenado y hace un compromiso, un pacto con Dios. El exorcista, al tener este compromiso, este pacto con Dios, tiene la facultad de quitar demonios. Porque una de las voluntades de Cristo era curar a los enfermos, perdonar los pecados y expulsar demonios. Esas fueron 3 facultades que dejó Cristo en su iglesia. Curar, confesar, sacar demonios. Como sacerdote tienes estas 3 facultades. Todo el sacerdote la tiene. Y una de ellas, sacar demonios, aquel que se especializa, ¿no? Entonces, él no puede hacer un pacto con los de abajo. O sea, porque en cuanto lo haga, su alma está condenada. ¿Y sabe hacerlo? ¿Sabría hacerlo? Él por sus propios medios no. Sí necesitaría de un intermediario que sepa el tema. O sea, ya algún guía espiritual de esa deidad que sea especialista. Sí, ahí pero hoy lastimosamente, gracias a las redes sociales, gracias a muchos youtubers, también me atrevo a decir, que le dan foco a personas que dicen, es que yo soy satanista. El satanista no lo pregona. O sea, el satanista no dice, yo creo en el diablo, o yo creo en Lucifer, o yo creo en Lilith. No lo pregona, se lo guarda. Se lo guarda. Y solamente si tú recurres a la persona que puede decir, oye, me dijeron, Armando, que tú le rindes culto al diablo, es cuando te lo puede decir. O sea, es como cuando tú tienes algo tan valioso, no te gustaría que te lo quitaran. Y eso para el satanista es muy valioso, porque para él es su Dios, porque para él es su todo. Entonces, es como la gente que cree en Dios, ¿no? Hay gente que no lo pregona, pero lleva una vida religiosa de pies a cabeza sin tacha. Y no andan diciendo, yo creo en Dios y yo... No, te lo callas, ¿no? De hecho, hasta la Sagrada Escritura dice, no sean como los fariseos que van y lo gritan, ¿no? Guárdenlo en el corazón. Y el mismo satanista puro, lo guarda en el corazón. Porque el cometido del diablo es de que las personas se acerquen, más no tú acercarlas, ¿sabes? Sí me doy a entender. Entonces, aquellas personas, guías espirituales que dicen, yo soy satanista, yo sí tendría mucho cuidado y yo podría decir, tal vez no lo eres. No me sé la historia. Pero si tú eres sacerdote, Armando, y tú quieres hacer un pacto, sí vas a tener que necesitar de una persona que te guíe en eso. Pero vas a tener en mente que tu alma va a estar en el infierno. Sí, de inmediato, ¿no? De inmediato, por supuesto. Porque estabas con Dios. Estás consagrado a Dios. Estás consagrado, la palabra consagrado significa apartado. Estás apartado solamente para Dios. O sea, no para nadie más. Solamente para Dios. Órale, está bueno. Oye, ¿tienes alguna historia que se pueda contar de algún exorcismo? Sí. Desde el inicio de cómo supieron que... Desde el proceso. Sí, desde que ella hizo algo y se le pegó algo hasta que terminó bien o terminó mal. Ok, voy a respetar el anonimato de la persona. Sí, creo que eso es muy importante en esos temas. En la Ciudad de México
Hace aproximadamente casi ya 3 meses, hubo un caso de una posesión en una colonia de la Ciudad de México de una mujer. Ella adquirió un libro de los años 1600, si mal no me equivoco, sobre magia negra. Lo empezó a leer. Esta persona hizo todos los rituales que en ese libro venía, desde cómo invocar a una entidad demoníaca, cómo hacer un pacto con esa entidad demoníaca, trabajos, todo esto los empezó a hacer. Y le salió. La entidad demoníaca ya sabía que ella iba a recurrir. Por eso te digo, ella escoge. Tú no escoges a la entidad. Entonces, la recibieron con la entidad demoníaca y todo. Y la familia empieza a notar cambios muy extraños en ella. Se volvió antisocial cuando era muy social. Ya no comía. Se la pasaba en su cuarto rezando. Pero oraciones, te estoy hablando en latín, ¿eh? O sea, no oraciones que tú puedes pronunciar en español. La persona aprendió las oraciones en latín. Tal vez no tenía la conciencia del significado, ¿no? Pero como lo leyó, abre la puerta. Empieza a tener estos comportamientos, empieza a rechazar a su hija. Y nadie podía entrar a su cuarto. Su cuarto, yo entré, era un cuarto completamente oscuro, donde se sentía mucho frío. Te lo podría describir así: un lugar frío, oscuro, donde solamente iluminaba una vela. Y estaba en el cuarto, en un buró, el libro que ella había encontrado, que adquirió por medio, pues, de estos libros antiguos. Pero ¿cómo? O sea, ¿se lo encontró? ¿Lo no, compró? lo adquirió en estas librerías que valga la redundancia, te venden libros antiguos. Ya entiendo. O sea, donde puedes encontrar, como dices, de no nada más de eso, sino de muchísimos otros temas. Sí, claro, por supuesto. Entonces le llamó la atención. Es allí donde la entidad, bueno, en este caso las entidades demoníacas la escogieron. Porque habiendo 1001 libros, se llevó ese. Ellos la escogieron. Entonces, había una vela ahí cerca del libro. Y el sacerdote empieza a contar, más bien la familia le empieza a contar la historia al sacerdote. Okay. ¿Vale? Y la describían como una chica feliz, alegre, de familia, hogareña, etc. Y de repente, como al mes de adquirir este libro, cambió. En un mes. En un mes. No mames. En un mes. La llevaron al psicólogo. El psicólogo dijo: yo no le veo nada. Llévenla con el psiquiatra. La llevaron con el psiquiatra. No le encontraron nada. Porque no había padecimientos antes de. No había como un historial. No había un historial clínico. Entonces no le encontraron nada. Realmente la persona, ante las autoridades de la salud, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, se comportaba de la mejor manera. O sea, para engañar. Fuera. Sí, para desviar. Sí. Entonces, como no había un historial clínico que dijera, mira, ella ha tenido depresión, ha tenido esto, ha tenido lo otro, no tiene nada. La dejan en su cuarto, al mes, te estoy hablando esto al mes. Le hablan al sacerdote, que está en una parroquia de por Coyoacán. No voy a decir el nombre para guardar también el anonimato del padre. Le hablan y le cuentan la historia. Y el padre se interesa y va. Les dice a la familia, a ver, historial clínico, cómo está, historial médico, etcétera, etcétera, ¿no? Se lo dan todo y el padre dice, ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, como no tiene nada, ¿no? Dice, no, nunca ha tenido, siempre ha sido una chica saludable, etcétera, etcétera. O sea, entre broma la familia le dijo, lo único que ha tenido es COVID. Y el padre dijo, no, pues eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, si en todo caso pudo dañar la capacidad pulmonar, pero de ahí en fuera los comportamientos que ustedes me describen no tienen nada que ver. Entra el sacerdote a la habitación y el sacerdote le dice a la persona que, ¿cómo se llamaba?
Aquí es importante decir que hay una frase en latín que es para ver si la persona está poseída. Deja recuerdo ahorita la frase. El poseso contesta mea culpa. O sea, la frase en español es hijo de Dios bendito, y el poseso dice mea culpa, o sea, mi culpa, ¿no? Que por culpa de él muere el hijo de Dios bendito, ¿no? El sacerdote le hace esta pregunta y ella contesta, la posesa contesta mea culpa. En ese momento el sacerdote sale y le dice a la familia, tenía una hija de 12 años, su mamá, su papá, su hermana, llorando en un mar de lágrimas, porque ellos decían, es que no entendemos qué pasa, natural, ¿no? O sea, natural, no sabes qué pasa. Decía la señora, mi hija ya come hasta animales del piso, gusanos, cucarachas, moscas. Aunado a esto, el sacerdote ya le dice a la familia, su hija está poseída por una entidad demoníaca. O sea, le dice la frase, le dice mea culpa a la chica que está posesa. Sí. ¿Y se sale o hace algo más en la...? Se sale. Ah, ok. Se sale. Solo es como para corroborar, Nada descartar ya lo médico. Sí. Y decir, vamos a ver si esta persona tiene algo. Sí, porque hay personas que fingen, esto yo no lo sabía, había personas que fingían no tener una patología clínica o un trastorno clínico o alguna enfermedad clínica y pensaban que estaba poseso, pero lo que pasaba es de que esa persona ocultaba su enfermedad clínica. O sea, sí ha llegado el caso que se puede ocultar una enfermedad clínica. Yo no lo sabía, yo decía eso no existe, eso es imposible, pero sí hay médicos, psiquiatras y psicólogos que sí dicen que se puede ocultar una enfermedad, ¿no? Entonces sale y le dice su hija está poseída. Bueno, aunado a esto, el sacerdote dice yo vengo más tarde para prepararme, siempre y cuando ustedes quieran que se lleve a cabo el rito del exorcismo. Yo tengo que informar de esto al obispo para que él me dé permiso, ¿vale? El padre informa al obispo, el obispo le da el permiso, le concede el permiso, porque por excelencia el exorcista es el obispo, por excelencia, siguiendo los pasos de Jesús por excelencia, ya que Jesús le deja estas tareas a sus apóstoles y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Entonces, por excelencia, el obispo es el exorcista de un territorio limitado. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Arquidiócesis de México, territorio limitado, el obispo, en este caso el cardenal, es el exorcista por excelencia, pero él delega esta facultad a un sacerdote preparado o a unos sacerdotes preparados para llevar a cabo el rito del exorcismo. El padre pide el permiso y es aquí donde entramos las personas que nos preparamos. Él te mandó llamar a este sacerdote. Exactamente, que nos preparamos. Nosotros no sacamos demonios, no sacamos nada. Nosotros hacemos una valla de oración en torno al poseso para ayudar a reforzar la oración que está haciendo el sacerdote. Ya. ¿Sale? Entonces, hay mucha gente que dice, es que yo soy exorcista. No, no eres exorcista. No eres. ¿Sale? Yo he escuchado brujos decir, yo saco demonios. No, tú no sacas nada. Sacas dinero, mas no sacas nada, ¿sale? O sea, ¿por qué? Porque es todo un proceso el que tú tienes que llevar para saber cómo se comporta el poseso. Y es aquí donde te voy a decir cómo se comporta el poseso. Antes de decirte cómo ya es el rito. El poseso tiene varias facultades y varias cualidades. Primero tiene un sansonismo, es decir, una fuerza descomunal, ¿sale? Una fuerza que, por ejemplo, una señora de 40, de casi 50 años no puede tener, ¿no? Uh-huh. El poseso tiene también la facultad o tiene la agilidad de vomitar cosas, pero no es de que literal vomite las cosas, sino tú como exorcista, en medio del vómito, ves lo que tenía adentro. Esta persona vomita en el vómito se hacen los clavos, vomitó clavos, y al mismo tiempo vomitó unas tijeras. Que eso, imposible que tú
Sí, lo saques. no se puede. No se puede porque antes te lastimas toda la garganta, ¿no? Y puede llegar a desgarrar si estamos hablando de otra cosa. El poseso tiene la agilidad o la habilidad de adivinar cosas. Es como en las películas, ¿vale? De que le dicen, a ver, ¿qué traigo? Como Chabelo en la bolsa izquierda, ¿no? El poseso te lo puede decir. Pero no es porque él lo sepa, sino porque la entidad demoníaca se lo dice. El poseso también tiene la agilidad y la habilidad de hablar idiomas de lengua muerta. Latín, hebreo. Que solamente el exorcista y tal vez quienes han estudiado las lenguas muertas pueden entenderlo, ¿no? El poseso repudia el nombre de Dios, repudia el nombre de la iglesia. Y si tú le aspersas con agua, no se va a quemar. No es como en las películas de me quemo. No. Sino simplemente va a llegar el momento en que tenga como espasmos cuando está siendo rociado con el agua bendita. Es como si se estuviera retorciendo. ¿Sale? Entonces aborrece el nombre de Dios. No puede con el nombre de Dios, lo que te decía en un principio. No puedes con el nombre de Dios. El poseso también cuenta con la facultad y la agilidad de levitar, pero no así que digas, uy, 10 metros, no, sino unos 5 centímetros, 6 centímetros, tiene la facultad de levitar. Sí tiene esa facultad, no como en las películas, ¿sale? ¿Qué es lo que no tiene el poseso y lo que nos ha pintado las películas? ¿Caminar por las paredes? No. ¿Dar la vuelta a la cabeza? Tampoco, ¿no? Tampoco tiene esta facultad, por ejemplo, me acuerdo la película del Exorcista, la primera, o sea, de que vomitó todo verde, no tiene esa facultad, tampoco. O sea, sí vomita, un vómito normal, pero nada más es para revelar objetos que tenía dentro. Esta persona, bueno, llega el sacerdote y esta persona, el sacerdote le empieza a hacer todo esto, todas estas pruebas, que solamente el diablo sabe, y las pasa, por así decirlo, las pasa. Y el sacerdote empieza el rito del exorcismo. Empieza con oraciones. ¿Hay un libro especial? Sí, hay un libro en especial. Había un libro tolediano, de español, de Toledo. Te estoy hablando como del año entre 1500 y 1600. Hoy hay un ritual más actualizado, autorizado por la Santa Sede. Y sobre todo este ritual lo hace el padre Gabriel Amort, que ya murió. Este ritual lo hace él, que ya va un poquito más actualizado con más oraciones, ¿no? Sí hay un rito oficial del exorcismo. No es de que, yo, brujo de Cholula, te expulso. No, hay atrás todo un rito. O sea, no porque seas el brujo de Cholula ya lo vas a expulsar, ¿no? Hay un rito. Nosotros, muchas veces, como personas que estudiamos o que estuvimos cerca de eso, el sacerdote puede llegar a decir, oye, a ver, ve tú, ¿no? Porque yo tengo actividades. Ve y me dices, me informes, ¿no? Me acordé de la frase que dice el sacerdote, Quix pater filoque, por la voluntad del Padre y del Hijo. Y entonces el poseído dice, mea culpa. Ok. ¿No? Entonces, tú puedes ir con tu grupo de oración, porque no vas solo, con tu grupo de oración, a ver la situación, ¿no? Ya estando en el propio rito del exorcismo, tú te pones, en este caso, por ejemplo, estaba en la cama, te pones alrededor de la cama, el sacerdote en medio, te pones tú a hacer oración. El rosario, el breviario. El breviario es la liturgia de las horas, quien sea católico sabe a lo que me refiero, o alguna oración de devoción popular que tenga un enfoque tanto a María como a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras el sacerdote está en el rito del exorcismo. Como te decía, él está diciendo lo que está lo que hay en el ritual, porque él no puede inventar oraciones. Esto es importante aclararlo. Él no puede inventar. Hay exorcistas y hay padres que sacerdotes por excelencia pueden hacer oración de liberación, pero no es lo mismo que hacer el ritual del exorcismo. Es decir, es que yo, Armando, siento que tengo un demonio, ¿no? Aunque no sea verdad, pero el sacerdote te hace una oración de liberación.
¿no? Y te libera tal vez de alguna entidad que tenías, pero que no era tan fuerte. Por decir un ejemplo. El sacerdote que hace un exorcismo lleva consigo primero el ritual del exorcismo, segundo un crucifijo, tercero agua bendita, ¿sale? Cuarto su estola, que es lo que se pone el sacerdote, ¿no? Y empieza el ritual del exorcismo. Y el ritual del exorcismo empieza invocando a la Trinidad. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí o sí, Sí así o inicia. sí, Okay. porque tú tienes que invocar el poder de Dios, ¿no? ¿Cómo se lleva el ritual del exorcismo? El ritual del exorcismo marca tanto oraciones en español como hay unas oraciones que tienen que ser obligatorias en latín, ¿vale? Obligatorias en latín. Se hace la letanía de los santos y todo. ¿Cuál es la finalidad de que tú estés haciendo ese ritual? Primero, conocer el nombre del demonio que está ahí, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Que es lo más difícil, ¿sale? Segundo, someterlo. Que es lo más complicado, someter a los demonios. Y tercero, expulsarlo, ¿vale? O sea, el demonio va a estar en una agilidad mental continuamente porque es muy hábil. En verdad, amigo, en verdad los que nos escuchan, el demonio es muy hábil. Esta agilidad mental que tiene el demonio, como te decía en un principio, puede decir que es tu papá fallecido. ¿Para qué? Para que la familia entre y diga, es que no le haga nada, ¿no? Tienes agilidad. Tiene una agilidad para decir que es otra persona. Lo que el diablo va a querer es que no lo descubra. Bueno, los demonios van a querer que no lo descubras que está ahí. ¿Sale? Puede decir que es que yo soy la persona poseída, por decir un nombre, yo soy María, no me hagan nada, ayúdenme, para que el sacerdote tenga compasión. Entonces, los demonios tienen esta agilidad para no ser descubiertos. La primera orden del sacerdote es, dime tu nombre. No te lo va a decir a la primera, porque su finalidad, vuelvo a la misma, es esconderse. Puede pasar, este sacerdote me contó de un caso que pasó un año, él entero, tratando de sacar el nombre. Un año. Un año. No es de que, dime tu nombre. Me llamo Perenganito. No, porque entonces quiere decir que no era una entidad demoníaca, ¿no? Entonces, este sacerdote lo primero que hace es, dame tu nombre. No te lo da, dame tu nombre por la voluntad de Dios, ¿no? O de Jesús, ¿no? Hasta que el demonio dice su nombre. En este caso que te estoy contando, los demonios, porque eran 12. 12. Como puede ser uno, como pueden ser toda la legión completa, ¿sale? En este caso nunca dijo su nombre, pero el sacerdote supo que eran 12 porque la posesa cambiaba de voz cada vez, ¿sale? Cambiaba de voz cada vez. Y el sacerdote no puede preguntar cosas que no vienen en el ritual. O sea, no puede decirle, oye, demonio, ¿hoy tienes hambre? No. Las preguntas concretas es, dime tu nombre, yo te expulso, ¿no? Y te someto. No más, tú no le puedes, porque si tú caes en este juego, en este diálogo con el diablo, ¿qué crees que va a hacer? No, pues te va a ganar, ¿no? Te va a engañar y te va a ganar. Entonces, tú como exorcista, y todos los exorcistas lo saben, y todos los que hemos estudiado demonología lo sabemos, tú no puedes entablar un diálogo con el demonio. No puedes, porque al final él te va a ganar. ¿Qué sí puedes hacer? Preguntar los nombres. Preguntar cuántos son. Entonces este sacerdote le preguntó cuántos son, porque escuchaba este cambio de voces. Y uno te hablaba en latín y otro te hablaba en arameo, y escuchaba este cambio de voces. Y le preguntó cuántos son. Y ellos dijeron 12. Somos 12. Pasaron 4 meses donde la persona perdió peso, donde la persona perdió cabello. O sea, si tenía, me acuerdo que la chica cuando yo la vi la primera vez tenía el pelo hasta acá, terminó calva, porque se arrancaba los pelos, se los comía. La persona comía animales. ¿Qué es lo último
que ya es lo último. O sea, la persona entra en un estado de inanición, como se conoce en la medicina, o sea, donde ya no comes. Y la persona come animales. Y este es el último grado de posesión. Es ya lo último. Ya Ya es como preparar para que la persona pase a otra cosa, ¿no? O sea, se desviva, por así llamarlo. Perdió peso, se come el cabello, come animales, al grado de que la familia en una ocasión, ya íbamos llegando, salen y le dicen al padre, padre, mi hija está desvivida ya. Es allí donde yo le pregunté al padre, y yo también, o sea, estoy de acuerdo en eso, donde es lo más doloroso que puedes escuchar. Porque tú como persona que está allí, lo que quieres es de que se salve. Lo que quieres es liberarla. Es como si la persona te estuviera pidiendo auxilio, oye, me estoy ahogando, y tú sientes esta impotencia de decir, es que no sé nadar. Aunque sabes, aunque tienes conciencia que tú sí sabes nadar. Me tocó esa vez que el padre se soltó a llorar. Yo me solté a llorar porque no es algo que quieres. Y a veces la gente, o los que yo he escuchado, que dicen, es que a mí me encanta hacer los exorcismos. Si tú le preguntas a cualquier sacerdote exorcista, te va a decir, es algo que yo no quisiera volver a vivir. Porque es una lucha espiritual y una lucha física desgastante. Mental ha de estar. Sí, sí. O sea, es una lucha contra una entidad más fuerte que tú. Y el sacerdote te va a decir, ¿qué me sostiene? Dios. Con a mí van 3 exorcismos que me toca ver. Uh-huh. Y este es el que me dolió, porque no quieres eso, ¿sabes? O sea, yo me pongo en el lugar del sacerdote y digo, qué feo, ¿no? Estudiar, saber, para que tu ayuda sea limitada. Me pongo en el lugar de la familia, el decir, vi a mi hija tan sufrir tan feo, tan inhumanamente, y en el lugar de nosotros decir, híjole, por mi cabeza pasó algo, hicimos mal. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que pasó que no pudieron salvarla? No es de que algo se haya hecho mal, sino simplemente tal vez llegó el sacerdote tarde y llegamos nosotros tarde. Porque la posesión ya estaba muy avanzada. Para esto se me olvidó mencionar que se le hace firmar una carta responsiva a la familia. Porque no es un oficio que esté regulado. Ah, ya, claro. Es decir, si esto va a la policía, es como un intento, o más bien es un homicidio. Uh-huh. Tanto el sacerdote como los que estábamos ahí, como la familia. Un homicidio culposo. Y todos vamos a la cárcel. Entonces, las personas firman una carta responsiva que pase lo que pase, es responsabilidad de la persona, no de la iglesia, uh-huh, de las personas. Ya acabando ese exorcismo, pues uno sale como que, jole, ¿qué pasó, no? O sea, yo sí salí como que, ¿qué hicimos mal? Pero hay que recordar que, y esto me lo decía el padre, me decía, a veces Dios deja todo ese sufrimiento para purificar el alma de la persona. El diablo no quiere tu alma, porque el alma es de Dios, por medio del bautismo. Sí, sabe que no le va a poder ganar. No lo va a poder ganar. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere el diablo de la persona? Que sufra. Yo escuchaba a un brujo que decía, es que el diablo quiere que lo adoren. No, porque para eso también tiene ángeles y lo adoran. Así como Dios tiene ángeles y lo adoran. ¿Qué es lo que quiere el diablo o los demonios? Hacerte sufrir. Yo le preguntaba al sacerdote, y esto es una clase que nos dan, ¿qué es lo que pasa con la persona que murió? Su alma no es de que se vaya al infierno, sino entra, por así decirlo, en el purgatorio y espera la infinita misericordia de Dios. Uh-huh. Porque ella no fue consciente, no lo hizo con maldad. El decir, voy a comprar este libro
para hacer esto, esto y esto y esto. Sino ella fue inconsciente. Más bien el diablo la sedujo. Se dejó seducir, sí, pero no fue consciente. Caso contrario a que si una persona comete un acto indebido con un menor, con una mayor, ahí ya estás siendo consciente y lo quieres hacer. Entonces ahí tu alma, bueno, no tu alma, sino tu persona, y todo tú te vas al lugar del castigo, es decir, al infierno. Sí, depende lo que hagas, es como te va a tocar, ¿no? Sí, depende de lo que hagas. Es lo que yo te estoy entendiendo. Sí. Porque si tú eres una persona inconsciente que te digo, oye, Armando, vente, vamos a jugar la Ouija, ¿no? Y te pasa algo, yo te influencié a ti. Pero tú me podrás decir, es que yo no quería, yo te dije que no. Ahí no hay una voluntad tuya, sino más bien yo te obligué a hacerlo. Caso contrario que me dijeras, oye Osvaldo, ¿qué querés? Viernes a las 5 en mi casa, sesión de Ouija. Tráete gallinas, tráete velas. Ahí estás siendo consciente de lo que vas a hacer, ¿no? Es como cuando citan al rosario, ¿no? 9 días el rosario. Así estás siendo tú consciente de que lo vas a hacer. Entonces, el diablo no quiere que tú lo adores. El diablo quiere la perdición tuya, ¿no? De hecho, la oración de San Miguel Arcángel dice que vagas por el mundo para la perdición de las almas, ¿no? Eso quiere el diablo, perderte, alejarte del camino de Dios. Por eso la línea de una persona altamente espiritual, para alejarte de ese camino de Dios. Porque él sabe que tú le perteneces a Dios, pero él lo que quiere es alejarte de Dios. Sí, es como ganar esa pequeña Sí, batalla. claro. Sí, porque el diablo dice es que todos quieren a Dios. Entonces, para que no lo quieras a él, te voy a pervertir, ¿no? Te voy a alejar de ese camino. ¿A ti te ha pasado algo? O sea, que te hayan atacado durante de esos 3 exorcismos. ¿Te ha pasado algo a ti? Sí me pasó en una ocasión con una menor que tú no puedes ver al poseso a la cara. No lo puedes ver a los ojos. Y yo la vi y me dijo cosas que solamente yo sabía. Y entonces yo me retiré de esa vez. O sea, no quise seguir por miedo. Me dio mucho miedo. O sea, hay gente que dice es que yo hice un pacto con el diablo, con Lucifer. La energía del diablo es muy pesada. Es como si yo te dijera, oye, vi a Dios, no es decir, ¿cómo, no? La energía de Dios es muy pesada, que nadie lo ha podido ver. Si tú lo ves, tu cabeza explotaría. Lo mismo con el diablo. Si tú lo ves, tu cabeza explotaría. Porque es una energía tan pesada, tan fuerte, que nadie la soporta. Y sí me ha pasado. Una vez me pasó también, bueno, a mí no, pero sí escuché que un compañero, un amigo, se estaba peleando con el diablo en su cuarto. Sí. Literal, se estaba peleando con él. Él era una persona altamente espiritual. Iba todos los días a la capilla a rezar. Todos los días. Todos los días lo veías en la misa con una actitud devota. Una persona que yo... O sea, un fiel seguidor. Un fiel seguidor que yo le decía, oye, Rogelio, tú vas a llegar a ser santo. Porque en verdad te inspiraba esta paz que solamente la puedes tener cuando estás en la presencia de Dios. Entonces él en muchas ocasiones, nosotros no le creíamos, que decía, es que me peleó con el diablo. Nosotros no le creíamos, hasta que en una ocasión él se fue a su habitación y empezamos a escuchar mucho ruido, y como que él discutía con un hombre. Obviamente no era el diablo, pero sí era un ente demoníaco. Y empezamos a escuchar cómo se caían libros, muebles, y hasta que entramos y él estaba tirado en el piso, con rasguños, con moretes. Y le dijimos que qué pasaba, ¿no? Y nos dijo, lo primero que nos dijo es, nunca entren hacia mi cuarto. Nunca entren hacia mi cuarto. Segundo, yo lo que tuve es un enfrentamiento con un demonio, porque me quiere atacar. Y tercero, cuando suceda esto, amigos, compañeros, pónganse a rezar por mí. No entren, pónganse a rezar. Y todo su cuarto estaba patas para arriba. Y siempre que escuchábamos eso nos poníamos a rezar. Porque él así lo había pedido, ¿no? Entonces, es ahí donde hoy confirmo que sí tienes que ser una persona altamente espiritual. O
sea, a mí yo siempre lo he dicho en tono de burla, a mí el diablo ni me quiere, porque no soy una persona altamente espiritual. Hay gente que me podrá decir, es que te vemos y eres una persona altamente espiritual. No, hay personas realmente con una espiritualidad enorme. Que esas sí son... Que eso sí, atraen. Atrae le seduce al diablo. Ha de ser como su forma de coleccionar, ¿no? Sí, es como, está mal, ¿no? Lo que va a decir, como el que va de casa, ¿no? Va coleccionando, ¿no? Así literal, el diablo es como si fuera de casa, ¿no? Aquí también es importante decir que el diablo pues tiene a su servicio un montón de personas. Tú, Armando, puedes hacer un contacto tal vez con Asmodeo, ¿no? Pero no es Lucifer. ¿Sale? Entonces, en la demonología hay demonios de bajo, de medio y de alto astral. O sea, no es lo mismo que te toque un demonio de bajo astral a un demonio de alto astral. Regularmente en el rito del exorcismo lo primero que se saca, los primeros en decir su nombre, son los demonios de bajo astral, los que no tienen un poder fuerte para combatir, ¿sabes? Seguido los demonios de medio astral, y los que cuestan más trabajo son los demonios de alto astral. Entonces, en la demonología, así como hay príncipes, hay todo, está este orden: bajo, alto y medio astral. En México hay una escuela, la Escuela Mexicana de Exorcismos, ¿no? Que es muy independiente a la iglesia. Esta Escuela Mexicana de Exorcismos la dirige un señor, se me fue ahorita el nombre, pero que son los encargados de, en primer lugar, ir a investigar los casos. Ellos no hacen nada. Si tú te acuerdas, por ejemplo, la película del Conjuro, los Warden, ellos ¿qué hacían? Iban e investigaban. Mas nunca, aunque estudiaron, fíjate, ellos estudiaron la demonología, estudiaron el rito del exorcismo, fueron hasta la ciudad de Roma a estudiar el rito del exorcismo, y nunca se les autorizó hacer un exorcismo. Si no se te autoriza, no puedes. No puedes. Pero a ver, ok, a mí no se me autoriza. Pero pues a lo mejor, esto es un ejemplo. El vecino está poseso, Sí. Y yo lo empiezo a exorcizar, o sea, ¿no va a funcionar? No va a funcionar, aunque tú eres bautizado. Sí. Ok, el bautismo nos imprime ser sacerdotes, profetas y reyes. Aunque tú, porque tienes un sacerdocio bautismal, un sacerdocio común, puedes hacer una oración de liberación. Un Padre Nuestro, un Ave María, puedes la letanía de los santos. Pero no puedes sacar demonios. O sea, puedes ayudar a la persona a entrar en un proceso, mas no puedes sacar demonios por medio de tu bautismo. Te da la facultad tu bautismo, pero quien te da la facultad de sacar demonios es el obispo, no otra persona. Entonces, ¿a qué te quiero con este ejemplo, por ejemplo, en la película del Conjuro y todo? El demonio no obedece si no eres una persona facultada. No obedece. Ya te entendí. Okay. Se ríe de ti. Se ríe de ti. Y lo que hacía, por ejemplo, el demonio con estos personajes, se rían de ellos. Se ríe de ellos. Porque por más que tú sepas, por más que tú digas, el demonio sabe que no estás facultado. Y se va a reír de ti. Sí, no le sirves. Es como si ahorita yo hiciera un exorcismo aquí, ¿crees que me va a salir? Tengo el conocimiento, sé el proceso, pero el demonio no se va a someter conmigo. Es por eso que hay brujos, santeros, etcétera, que dicen, es que he sacado 30 demonios. Mentira. Porque el demonio no se va a someter ante ti. Aunque tú digas que eres el más fregón brujo, o el más fregón chamán, el más fregón esto, no se va a someter. Porque el demonio sabe, y el mismo diablo sabe, que el sacerdote es la representación de Cristo en la tierra. Te estoy hablando desde este ámbito religioso porque es comprobado. O sea, no es porque sea un fanático religioso. No, está comprobado que el diablo o los demonios solamente obedecen a los sacerdotes. Solamente. Lastimosamente, ¿no? O sea, lastimosamente para todos aquellos
que quisieran hacer un exorcismo. En esta jerarquía de demonios, tal vez a ti tú puedes sacar un demonio de bajo astral. Nada más. Pero algo más, no. Nunca. No tienes ese poder. No tienes ese poder. A menos que el obispo te dé. Sí, que va a ser la imposible autorización. porque no eres sacerdote. Sí, claro. ¿No? O sea, no hay ningún caso de que algunas personas laicas que no son sacerdotes les hayan dado el permiso o la autorización. El propio, por ejemplo, Juan Pablo II, que no sé dónde ver, si allá para acá, Juan Pablo II hizo un exorcismo público. Él hizo un exorcismo público. Lo hizo terminando una audiencia general en lo que hoy es el aula de Paulo VI. Allí hizo un exorcismo público. Y dicen, y hay documentos en el Vaticano, que Juan Pablo II hacía exorcismos casi diario en una habitación especial dentro del propio Vaticano. Sí. A pesar de que Juan Pablo fue lo peor, ayudaba a la gente en ese tema. No. O sea, sí, como que sí le gustaba hacer sacadiablos. O sea, sí le gustaba. Oye, ¿y para él era más fácil sacar a algún demonio? Sí, porque él es obispo. Él por excelencia es exorcista. Pero hay obispos que no saben. O sea, yo una vez le decía a este padre, le digo, padre, ¿por qué a los obispos, cuando son ordenados obispos, no les dan un curso para sacar diablos? O sacar demonios. Digo, decimos diablos pues, por decir, ¿no? Pero para sacar demonios. Y decía, es que, aunque tú no me lo creas, los obispos le tienen miedo. Porque les va a decir sus verdades. Porque el diablo te dice tus verdades. Y a los obispos les va a decir sus verdades. Y algo que no quieren escuchar los obispos son sus verdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía San Atanasio que el camino al infierno también tiene cabezas de obispos, ¿no? Es decir, hay obispos que pueden también tener su lugar seguro allá abajo. Comentaste ahorita de Juan Pablo que si no sabías ver para arriba o para abajo, ¿cómo está la onda, no? Porque mucha gente tenemos una idea de ciertas personas, ¿no? ¿Qué pasó, no? Porque, digo, tú estás... a ti te tocó cuando él estaba Cuando él fue papa, tú creo que estabas más metido en la iglesia, ¿no? No, me tocó a mí, yo cuando estaba metido en la iglesia, en su momento Benedicto XVI, que ya murió, y el actual. Juan Pablo II yo lo vi en la Basílica de Guadalupe, yo era un niño. O sea, yo era un niño, yo lo vi a él. Okay. Obviamente, como te vas instruyendo y todo, vas sabiendo, pues, que la iglesia es imperfecta, porque la iglesia es imperfecta, que lo único perfecto es Dios, la cabeza. Y la discusión, te decía, ¿por qué no sé dónde saludar? Es que Juan Pablo II, a mi gusto, la gente lo quiere mucho, ¿no? Y me dice, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano, ¿no? No sabían lo que decían, ¿no? Primero, la iglesia en México atravesó una crisis muy fuerte por obra del demonio, del demonio, donde había muchos menores y a mujeres. En un convento donde las monjas no salían, encontraron la pared llena de productos. Y dices, caray, pues si nunca salían, ¿no? ¿Cómo? Juan Pablo primero destina mucho dinero a toda América para acabar con el comunismo. No sé si te acuerdas que América era comunista. Brasil era más comunista. Y destina mucho dinero para acabar con el comunismo en México y en Brasil, siendo los dos países con la mayor tasa de católicos en el mundo. Brasil el primero, México el segundo. Juan Pablo destruye las iglesias en México y en Brasil por completo. Si antes te estoy hablando en ese momento que el 99.9% era católico, al actual censo solamente el 58%. Y no es gracias a las benditas redes sociales, no es gracias a eso. Es gracias a esta lucha contra el comunismo que hizo Juan Pablo II, una tontería. Segundo, Juan Pablo II, en México hubo un caso muy sonado del padre Maciel Sí. Los legionarios de Cristo. Conocido. Muy conocido.
Que ya sabemos qué hizo, ¿no? Si Ya no hay, sabemos- googleenlo. Sí, ya sabemos qué hizo. Y él se le ocurre ponerlo como un ejemplo del sacerdote, teniendo conciencia de lo que hacía. Pero ¿qué pasaba? Pues que le caía con su lanita. Juan Pablo, yo siempre he dicho, Juan Pablo une y destruye a la iglesia. La une en su momento y él mismo la destruye. No es casualidad que Juan Pablo viniera 5 veces a México. No es casualidad. La gente dice, es que quería México. No romanticemos, ¿no? Venía porque realmente tenía intereses en México. Y uno de ellos era los casos que había en México, como los del padre Maciel Maciel. No era el único, había más. Pero lastimosamente la iglesia los encubría. O sea, él venía como a ver qué onda con A ver esos qué onda, casos y sí. tratar de calmarlos o Tratar de calmarlos, dar Pero- tregua. pero no podía. No podía. Viene, la gente va a decir, ¿y por qué esto qué tiene que ver con los demonios? Ahorita te voy a decir por qué. Viene Benedicto XVI, que en ese momento él era el encargado de la doctrina de la iglesia, de toda la iglesia, ¿Qué es la doctrina? la enseñanza de la iglesia. Doctrina. Ajá. Te entendí. Doctrina. No, ok, ya te doctrina. entendí. Sí, sí, sí. La enseñanza de la iglesia. Él sabía de estos casos. Él lo sabía. No me vengan a decir, es que él no sabía nada. Pues si te codeabas con Juan Pablo, ¿cómo no vas a saber? Es como si yo hiciera algo malo, encubriera algo malo, tú eres mi amigo. ¿Cómo no lo vas a saber? ¿No? Como la mamá que el hijo ya está en los últimos. Ay, es que era tan bueno, señora, robaba. Usted lo sabía, señora. Mismo caso, ¿no? Deciden elegirlo a él como papa, como sucesor de Juan Pablo, y varios años después renuncia. El segundo papa que ha renunciado en toda la historia de la iglesia. Pero muy rápido, ¿no? Muy rápido. ¿Qué tardó? ¿Como unos 5 años? 5 o 6 años. Ya. Renuncia porque le explota todo en la cara. De lo que ya se venía. De lo que arrastrando. ya sabíamos. Estados Unidos, México, Alemania. Híjole, le explota así. Haz de cuenta que abrió el pastel, ¡pum! Obviamente es una persona ya de avanzada edad. Y él sabía que no iba a poder. Bendito Dios, llega Francisco. Y Francisco le pone un alto a todo eso. Y Francisco ha tenido la valentía, los blanquillos, de expulsar hasta obispos por cosas así. O sea, haz de cuenta que Francisco tolerancia cero. Porque él es argentino y él era cardenal él era obispo cuando Juan Pablo II era papa. Sabía lo que pasaba. Él era cardenal cuando Benedicto XVI era papa. Sabía lo que pasaba. Y cuando él fue elegido papa, le dio un giro completamente a la iglesia. Giro completamente. ¿Qué tiene que ver con la obra del demonio? El Papa Francisco siempre ha dicho que el demonio está dentro de la iglesia. Que si quieres ver al demonio cara a cara, está dentro de la iglesia. ¿Y cuánta razón tiene? A veces uno dice, es que en la iglesia está Dios, sí está Dios, pero también está el demonio. Ve a la iglesia, también te vas a encontrar con el demonio cara a cara. ¿No? Pues digo, puede ser muy burdo lo que voy a decir, ¿no? Pero si tú vas a una iglesia de noche, da miedo. Sí, Lenta, da. sí. Yo hace muchos años yo tenía una pareja que ella estaba como en un grupo de la iglesia. Ya ves que se dan mucho los grupos de Sí. las iglesias donde se juntan y luego que van que actividades, donaciones y bueno, muchas cosas. Y esa vez como que hubo un tiempo que iba a una iglesia en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México y tenía como unos, estabas por atrás de donde estaba la oficina, subías y había unos salones, ¿no? Pero yo me acuerdo que ya que pasabas la recepción, podías entrar a la iglesia. O sea, literal, abres una puerta y te metes a la iglesia, ¿no? Entonces yo un día dije, pues me voy a meter a la iglesia, ¿no? O sea, como que pues me dio como curiosidad pues ver qué onda, ¿no? Híjole, no mames. O sea, yo dije, Te dio miedo. ay, cabrón. O sea, en vez de que tal vez me diera paz, me dio miedo, o sea, sentí como dije, no, es que aquí hay algo, o sea, aquí se siente bien pesada la energía. Sí, sí, sí. Porque en la iglesia también está el demonio. Y está más metido a la iglesia. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo que te decía en un principio. Quiere pervertirte. Quiere que te alejes de. ¿Lo va a conseguir? De ti depende. De ti depende. Y es aquí donde te voy a decir por qué de ti depende. Hay algo en la demonología que llamamos
incubos y sucubus. Los incubus son seres demoníacos y los sucubus son seres demoníacos con apetito sexual. Un incubo es un demonio para las mujeres, que es un hombre. Y los sucubus es un demonio para los hombres, que es una mujer. Hay personas, y ya lo escuchamos hace rato, ¿no? De Por Boca de Mar, ¿no? Que le mandamos un saludo, que nos contó una experiencia, ¿no? ¿Cuál es el cometido del demonio en esto? En los incubos y en los sucubos. Satisfacerte a ti. Un incubo, hombre, se presenta ante la mujer hermoso, como Brad Pitt en sus mejores tiempos, ¿no? Okay. Por así decirlo. Y un sucubus se presenta ante el hombre como una mujer hermosa. Pero es curioso, porque nada más se le ve del tronco para arriba como una mujer, del tronco para abajo no. O sea, ¿qué es lo que te cautiva primero de una mujer? Esto, la cara. Y si te la dibujan hermosa, vas y caes. Sí, toda tu atención es en esto. Claro, entonces ellas se alimentan de tu energía, ellas y ellos, se alimentan de tu energía al grado de desvivirte. Esa es la finalidad. O sea, pon tú, a mí Osvaldo se me presentó una sucubus y hoy me vino a visitar y me dejó de visitar, pero a los 3 meses me volvió a visitar. Y se va haciendo más recurrente, pero más salvaje. Es decir, antes pues nada más me das un besito. Digo, para no entrar como que en detalles. Pero ahora ya me muerdes, ¿no? O sea, pero en el ámbito. Aunque tú te cambies de casa, ellos te van a seguir. Porque ellos te escogieron. Tú no los escogiste. ¿Por qué llegaron a tu vida? Porque estás pasando por una circunstancia muy fea. Porque ya te dejaste de tu marido y tú eras una persona altamente sexual. Eso tiene mucho que ver que te seas una persona con un apetito sexual, casi un ninfómano al triple. Que todo el tiempo estés duro. O sea, así llegan. Así llegan. Se pueden ver si la persona los ve. Los ve. Y ve cómo se montan en él y escuchan cómo jadean, cómo, perdóname la palabra, si quieres censurarlo, cómo los... O sea, o cómo el hombre a esa entidad demoníaca hasta llegar al clímax, al orgasmo. Y se va haciendo más recurrente. Y si tú dices, oye, yo ya no quiero vivir esto, me voy a ir a vivir a Chinches Bravas, hasta Chinches Bravas te voy a ir a visitar. Es importante recalcar aquí que aunque yo los grabe, o sea, decir, mira, ¿quieres evidencia? Los voy a grabar. No van a salir. Porque solamente tú los puedes ver. Porque te escogieron a ti. No escogieron a Armando, no escogieron a Osvaldo, te escogieron a ti. Es importante que la persona que está pasando eso mantenga la calma. Hay personas especializadas en eso. En retirar los incubos, los sucubos. Hay personas especializadas. ¿Y pero cómo los pueden retirar? O sea, ¿cuál sería...? Es como un ritual de exorcismo, pero no es un exorcismo. Ya. ¿Y esos son más fáciles de quitar o...? No tanto porque se apegan a ti. Y tú te apegas a ellos. Aunque tú sabes que te están causando un mal, un ejemplo como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Ahí sigo. Y te va a defender. ¿Por qué? Porque me está satisfaciendo. Y si tú les preguntas a esa persona, y un día te voy a traer uno, te lo prometo, que ha vivido esa experiencia, te va a decir, en mi vida he tenido el mejor como con ella. Imagínate en qué grado. O sea, en verdad... Es que me da risa porque imagínate, o sea, qué loco, ¿no? O sea, decir, ¿cuál ha sido el mejor paliacate de tu vida? No, pues con un demonio. ¿Con un demonio? Eso está muy cabrón. ¿Por qué? Porque para las mujeres el demonio se presenta con un miembro viril espectacular, ¿eh? Como tú y yo hemos ido a lugares donde hemos visto imágenes
del demonio, bueno, en este caso de Lucifer, con un miembro viril grande, más o menos así. Y al hombre se le presenta la mujer con senos grandes, una cara hermosa. ¿Cómo dices que no? No es lo mismo a que se te suba el muerto. Es completamente diferente. Subirte el muerto es tiene su propia explicación científica, ¿no? O sea, tu persona entra en un trance de que estás muy cansado y te vas, ¿no? Y por más que trates de despertar, no vas a despertar. Pero los incubos y los sucubos son así. ¿Y puede estar toda la vida? O sea, hasta que te lleve. Sí, hasta que te lleve. Hasta que te lleve. Si el chico lo permite, te lo voy a traer. Tiene 25 años y él convivió con una sucubus desde los 11. Y tú podrás decir, oye, pero era un niño. A ellos no les importa. En la demonología pasa esto. Y la gente lo toma tan a la ligera. Decía este padre, el padre Fortea, que se quedó en el lugar del padre Gabriel Amort. Pégate un poquito más al micrófono. El padre Fortea, que se quedó en el lugar del padre Gabriel Amort, decía que si la iglesia dijera cuántos exorcismos hace al año, la gente en verdad le tendría miedo al diablo. Porque te apuesto a que un sacerdote en México, en Roma, en España, en donde tú me digas, puede hacer 3, 4 exorcismos a la semana. Son un chingo. Son muchos. Y ha aumentado los casos. Yo escuchaba en la semana a un chico que decía, es que solamente en España hay estos casos, ¿no? No es de que el diablo diga, solamente voy a la España. No. El diablo está en todos lados. Los demonios están en todos lados. Y no respeta. Y si tú le quieres entrar a darte de topes con el demonio o con el diablo, vas a sufrir. Vas a sufrir mucho. Van a venir ataques muy feos. Si tú dices, quiero hacer un pacto con él, piénsalo 2 veces. No te va a pedir, desvive a tu mamá. Eso te va a pedir cosas tuyas, que en verdad te duela. Cosas que tú te hagas. ¿Vale? O sea, es mentira que los demonios quieren que desvivas a alguien. Mentira. Sí quieren que les hagas un mal. Puedo dar muchos ejemplos. Algunos se podrán decir, otros no por la censura, pero el diablo lo que quiere es que tú te perviertas. Como la canción es mi padrino, ¿no? Es mi padrino el diablo. Pero por medio de varias acciones. No es fácil entablar una comunicación con ellos. Y eso quiero dejarlo muy en claro. Tú no los escoges, ellos te escogen. Es como si tú tienes una enfermedad, tú no la escogiste. La enfermedad llegó, ¿no? La persona que tal vez nació sin un brazo, tú no escogiste nacer así. Lo mismo pasa con el demonio. Tú no lo escoges, ellos te escogen. Y de la peor forma. Sí. De la peor forma. No es un juego. Yo cuando llego a dar pláticas, siempre les digo, no es un juego. Si tú le vas a entrar, ser consciente de las consecuencias que te va a traer. Después no venga chillando. ¡Ay, padre! Como la Chabelita, ¿no? No, ¿por qué no? Porque tú lo escogiste, ¿no? Y para esto, sí me gustaría a mí decirte lo que a mi parecer, lo que yo estudié. ¿Cuáles son los 12 demonios más fuertes y más poderosos? Ok. ¿Vale? Los tengo anotados porque te voy a dar santo y seña. Ok, va. Y esto no es para que la gente los invoque. Tengan mucho cuidado. Esto no es para que la gente diga, ay, es que este es del deseo sexual. Voy a ser como un toro. Ten mucho cuidado. Porque estás jugando con fuego. Y el fuego quema. Y yo sé que va a haber mucha gente que diga, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Pero si la persona decidió entrarle al juego, no hay forma, ¿no? Te voy a dar 12 nombres. Ok. Voy a empezar desde el 12 hasta el 1. Ok. ¿El 12 es el más leve o no? No el más leve, pero el que yo considero como que te puede hacer menos daño. Ok.
¿no? O sea, te va a hacer daño, te va a poner la rastriza de tu vida, pero no tanto como el primero. Ok. Es como los mejores 5 goles, ¿no? Más o menos así. Ok. ¿No? Con esto va a decir gente, es que no lo digas porque los vas a invocar. No, mentira. No los voy a invocar, no estoy aquí en un ritual. No. Nivelando. No, simplemente es... No, si no, imagínate, si no, no se impartiría esa materia. Sí, claro, o sea... Y sobre todo no te darían las jerarquías de los demonios, ¿no? Imagínate el sacerdote que está dando esa materia. Es que no te los voy a decir porque los voy a invocar, pero ten cuidado, ¿no? O sea, sí es como que dígamelos para yo saber a qué le entro. Por eso el sacerdote estudia mucho la demonología, estudia mucho el rito del exorcismo, porque no sabe con qué demonio se enfrenta. Puedes enfrentarte al peor como puedes enfrentarte con un demonio bajo astral, ¿no? Número 12. Me voy a acomodar el micrófono. Sí. Número 12 se llama Orubas. Orubas. Okay. Orubas. Este demonio es el oráculo de los sabios. ¿Sale? Es decir, este demonio te dice el pasado, el presente y tu futuro. Okay. O sea, si tú lo invocas o quien lo ha invocado, sabe su pasado, su presente y sabe lo que esos son los santeros, ¿no? Los orubas. No, Orubas es un demonio. No, Yoruba es la religión. Ah, sí, cierto. Discúlpeme. Yoruba es la religión. Ahí les ofrezco una disculpa. Orubas es el demonio. Okay. ¿Sale? Y este demonio es un caballo, literal un caballo, pero que ante la persona que él escogió se transforma en hombre. Ok. Sale. Número 11 se llama Buer. Buer. Okay. Buer. Este demonio es asociado a la curación y la medicina. Tú puedes decir, oye, mi mamá se está desviviendo. Tiene X enfermedad. Quien invoca a este demonio, él cura a esa persona. ¿A cambio de qué? A cambio de ti. O sea, salvas a esa persona, pero te vas tú. Así es, ¿eh? El demonio no hay trato justo. Con los demonios no es de que, pues mira, déjame vivir 30 años. No. Así no es el demonio. Así no es el demonio. Es, te doy, me das. Si no, no hay trato. Es que deja seno. No, ahorita. El número 10 se llama Pazuzu. Pazuzu, ¿vale? Este es el demonio de las enfermedades. Tiene cuerpo de hombre, cabeza de perro, cuernos de cabra, garras de ave, alas de águila y cola de escorpión. Te lo podrás imaginar, ¿eh? Está muy feo. Está horrible. Sí. Horrible el hombre. Es el demonio de las enfermedades. El número 9 se llama Furfur. Así como suena. Sí, Furfur. Él es el conde del infierno. Te había explicado que hay jerarquías en el infierno. Uh-huh. Él es el conde del infierno. Y él revela los secretos oscuros y ocultos. Y también te revela las cosas divinas. Es decir, si tú haz de cuenta que lo invocaste, él te va a revelar cómo fue la creación. No mames. Cómo crea Dios la tierra. Él te revela lo divino, pero también lo oculto. Decir, mira, bajo esta magia puedes hacer esto. Tiene esa facultad. Ese está muy cabrón, ¿no? Sí. Y O sea, ¿le podrías preguntar si hay vida en otros planetas? O sea, literal, así. Literal, y él te va a decir sí y cómo es. No mames. Sí y cómo es. Este demonio se va a figurar o se va a tomar la referencia de un anciano. Pero cuando se revela verdaderamente, vas a encontrar al demonio más feo que ha existido. Horrible. Número 8 se llama Separ. Él es duque. Uno es conde y otro es duque. Del infierno. Él es duque, no del infierno. Del inframundo. Porque hay inframundo y hay infierno. Okay. Y hay sobremundo. Bueno, que el sobremundo no entra en la demonología. Ok. Él es asociado a la lujuria, uh-huh, a la pasión y a las perversiones.
Ok. Una persona que hizo un daño a otra persona bajo una perversión seguramente tiene este demonio. Es que mándame tu pack y nos vemos. Cuidadito. O sea, él anda rondando Sí, para... Ok. Ya. y por eso me gustó mucho la explicación de Mar cuando estuvo aquí. Que esas personas, muy probablemente un 99%, pueden tener un demonio dentro. Imagínate una perversión, ¿no? Por eso yo te decía que para que se te pueda también poseer un demonio o que habite ti un demonio, tiene que haber una perversión. Ya sea como víctima o como victimario. Después tenemos el número 7 que se llama Vasago. Vasago. ¿Vale? Él es el demonio de las virtudes de la alta magia. Él, si tú lo invocas, este demonio es regularmente invocado en rituales satánicos. Porque te revela el secreto de las mujeres que están presentes allí. Ya vi tu cara. ¿Cómo es posible eso? No, pero no entiendo muy bien. Este demonio, cuando lo invocan, si hay mujeres cerca, te revela los secretos de esa mujer. Si esa mujer fue infiel, te dice con quién, cuándo, ya. a qué horas, Okay. dónde. ¿Sale? Él también tiene la habilidad de ver el futuro. Y él te puede dar orientaciones sobre las cosas perdidas. Este demonio también es puesto con cuernos y alas de dragón. El dragón es un animal mitológico, pero que por muchas culturas estuvo asociado al diablo o a los demonios. ¿Vale? Muchas culturas lo tenían así. El número 6, muy conocido, se llama Mamón, ¿no? ¿Mamón? Mamón. Ok. Mamón. Y no te estoy diciendo a ti, Mamón. Se llama Mamón. Y este es el demonio de la avaricia y la riqueza material. Este demonio busca la riqueza. Y fíjate que él fue un querubín de Dios. Fíjate eso. Fue un querubín de Dios. Y decidió seguir a Lucifer o a Luzbel, como le guste llamar. Aquel ángel hermoso desterrado por Dios. Lo quiso seguir. Y entonces se volvió el demonio de la avaricia. ¿Por qué? Por querer seguir y pensar que Luzbel o Lucifer iba a ser Dios. Él regularmente es representado como un demonio bajito, anciano. Pero, ¿cómo llegan a obtener ese puesto, no? O sea, ¿quién Lucifer les da la jerarquía. Ah, ok. Tú vas a ser Sí, de señor. la avaricia. Sí, señor. Ya, ok. Si tú te acuerdas, hubo una caricatura muy famosa que la siguen pasando, Los Pitufos. Uh-huh. Y había una persona que era muy avariciosa, ¿no? Y había una persona que era muy vanidosa. Y son los demonios. Okay. Son los mismos demonios Okay. representándonos a nosotros en los pecados capitales. La gula, la soberbia, ¿vale? Okay. Para que la gente me comprenda un poco mejor. Okay. Hay de ahí que a veces no me dejaban ver Los Pitufos por estas circunstancias, Okay. ¿no? El quinto, el número 5, se llama Belfegor. Belfegor. Este es el demonio de la pereza y el ocio. Okay. ¿Te acuerdas que había un pitufo que era perezoso? Sí. Ahí está. ¿Vale? Él es el demonio de la pereza y del ocio. ¿Vale? También llega a ser a través de descubrimientos, te puede llegar a convertir en rico. ¿Este cuate? A través de descubrimientos. Ya te entendí. Muchos Sí, que descubras la patente para esto. decían que quien descubría una patente o quien hacía una medicina era porque estaba inspirado por él. Por Belfegor. Sí. O muchos, por Belfegor. ejemplo, como Cristóbal Colón, que descubrió no intencionalmente, sino por artes del destino América, Belfegor. estuvo inspirado con él Ok. al descubrimiento de la riqueza. Porque después de eso Cristóbal Colón saquea, ¿no? Ok. El cuarto se llama Astaroth. Él es el príncipe del infierno. Es un ángel que vino al mundo y se corrompió por culpa de nosotros. Se corrompió por culpa de nosotros. O sea, se volvió malo por nuestra culpa, por culpa del hombre. ¿Sale? Él es el demonio del conocimiento oculto.
y de las ciencias oscuras. Hay, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, hay brujos que dicen, yo soy de ciencias ocultas. Ahí está. Es un demonio. Astaroth. Astaroth, ¿sale? Y este Astaroth siempre va a tener alas de dragón. Siempre. Solamente alas de dragón. El tercero, que ya te decía, Asmodeo. ¿No? Asmodeo es el tercero. Estos, en este top 3, muchos colocan, por ejemplo, Asmodeo en el 2 y al 2 que te voy a decir más adelante en el tercero. Okay. Pero yo lo coloco así. Asmodeo es con un poder un poquito más abajo que Lucifer. Pero así... Nada, mínimo. ¿Sale? Y un poder más abajo que Belcebú. Así, nada mínimo. Y él es el demonio de la lujuria y de los deseos. Uno era de la perversión y este es de los deseos. Una cosa es ser perverso y otra cosa es tener deseo. Este Asmodeo tiene 3 cabezas. Si tú ves una imagen de él, va a tener estas 3 cabezas y tú vas a decir qué feo es el tipo. Pero representa este deseo. Sobre todo, este demonio es muy común en los casos de posesión. Es muy común que este demonio también te diga qué hacer en una situación sexual. El segundo es Belcebú. El Belcebú es el líder de los ángeles. Muchos dicen que Asmodeo es el líder de los ángeles. Yo no lo considero así. A Belcebú sí lo considero como un líder de ángeles. Porque Lucifer le da ese poder expreso por él. Él representa la corrupción, la tentación y el dominio sobre las moscas. Si tú recuerdas en un... Y es que esa caricatura está muy bien iluminada a la demonología. Si tú recuerdas alguna ocasión en la película de los Pitufos, Gargamel lo sacan de la cárcel por medio de las moscas. Si alguna vez viste la película. No me acuerdo. Okay. No, más bien no la vi. Es sacado por medio de las moscas. Porque la historia dice que aquel que tiene un contacto con Belcebú está rodeado de moscas, que es el propio Belcebú dándole ese poder de caer en tentación mediante la corrupción. Es que muchos políticos entonces tienen a Belcebú. No creo, no creo, pero sí es el demonio de la corrupción, de la tentación y sobre todo el poder total del dominio de moscas. De hecho, las moscas en la espiritualidad, las moscas son signo de brujería. O hay larvas espirituales, que las larvas espirituales son bloqueos. Y las larvas muchas veces son moscas. Es decir, hay un demonio presente en la vida. ¿Vale? Y por último, Lucifer, el diablo. El mero. El jefe, ok. El jefe. Perdón, ¿cuál es el 11º? Para que anotar todo. El 11 se llama Buer. ¿Cómo? Buer. Sí, ya, ok. Entonces, Lucifer es el 12, el 1. El 1 es el líder completo del infierno. Ok. Él representa la sabiduría, el orgullo y la belleza. Ok. El diablo no es feo. Dice la Sagrada Escritura que el diablo, Luzbel, era un ángel, el ángel más hermoso. Y a veces la gente dice, es que el diablo es feo. No. El diablo es un ser hermoso. Que se te puede presentar con la persona más elegante del mundo. Que tú digas, wow, está hermoso, ojos verdes, blanco, fuerte, musculoso. Muchos lo dibujan con pies de cabra, ¿no? De cabra, no es así. Eso ya es como más tradición. Pero en sí, Lucifer o Luzbel es hermoso. Por eso es la belleza. Si tú quieres ser bello completamente toda la vida, ahí. Pero es muy difícil. Llegar a él. O sea, tienes que pasar un proceso. Y te voy a dar un último nombre. No lo pongo en una jerarquía, pero es importante. Porque actualmente hay muchas personas trabajando con ella. Lilith se llama. Lilith cuenta la demonología y cuenta también la historia que Lilith fue la primera Eva. Recordemos que en el libro del Génesis, Dios crea un hombre
y una mujer. Pero dice esta historia, y dentro de la demonología, que Lilith fue la primera Eva. Desobedeció a Dios y la expulsa. Y Luzbel o Lucifer la adopta como su esposa. Porque dice, ¿cómo es posible que éste tenga una compañera y yo no? Entonces Lilith es la encargada de la lujuria, de la seducción y de la posesión. Y algo muy importante, espero no me eche una comunidad encima, pero no me la eche. Es líder de la liberación femenina. No quiero decir que cuando hubo la liberación femenina todas estaban bajo el influjo de Lilith, pero ella lo propicia al rebelarse contra Dios. ¿No me quisiste? Me voy allá y me voy con él y va a ser mi pareja. Hoy muchas mujeres o muchas brujas o brujos trabajan con ella, y más sobre temas de amor, amarres, endulzamientos, todo esto. No se juega con ellos. En verdad no se juega, porque las consecuencias pueden ser muy altas. Y si tú en alguna ocasión tienes o sientes que tu casa está infestada, que te visita un sucubus o un incubus, o si ustedes tienen en casa un caso de posesión, recurran a los profesionales. No recurran a charlatanes. Ningún brujo tiene poder. El padre Gabriel Amor lo que hacía para ya liberar a la persona, ya cuando el diablo, los demonios le habían dicho el nombre, él le gustaba encerrar al demonio en un puerco. A él le gustaba. Y esto haciendo referencia a la Sagrada Escritura, que dice que cuando Jesús expulsa a los demonios, los manda a los cerdos. Considerados, por eso es la cuaresma, algo así, ¿no? No tanto, pero considerados para la cultura judía los cerdos como los animales más puercos. O sea, más detestables, que nadie quería, ¿no? El padre Gabriel Amor así encapsulaba a los demonios en los cerdos. O sea, arriba del padre Gabriel Amor había otra persona más importante, que él le enseñó todo, que era el padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío de Pietrelcina le enseñó. Y después el padre Pío le mandaba posesos al padre Gabriel Amor. Okay. Cuando el padre Pío ya estaba en las últimas. Importante también recalcar que si tú pasas por el proceso, cualquier proceso con un ente demoníaco va a ser doloroso, sí, pero él lo que quiere es provocarte este dolor. Pero nunca se va a llevar tu alma. El alma le pertenece a Dios. Amigos, la verdad es que estuvo bastante interesante, ya se nos acabó el tiempo, ahí estuvo bueno, después de que no sabíamos cómo le íbamos a armar este capítulo, pero bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que quieras terminar, cerrar ya? Voy a terminar con lo siguiente. La primera vez que se habla del diablo es en la Sagrada Escritura, en el libro de Job, capítulo 1, versículo del 6 al 9, donde Dios le dice, ¿dónde estás? ¿O dónde andabas? Y él le dice, andaba rodeando la tierra buscando hacer maldad. Y el nombre del diablo en la Biblia se menciona 52 veces. Por favor, en serio, tengan mucho cuidado con él. Es mentiroso a más no poder. Y si tú te dejas embaucar por él, pide ayuda. Y se escuchará como tono de broma, pero no. Que Dios te agarre confesado. Porque es un proceso, y te lo digo yo, que no lo he vivido, pero sí he visto cómo lo viven. Es un proceso muy doloroso, tanto para la familia como para la persona posesa, o como para la persona que tuvo un incubo o un sucubus. Es doloroso. No se dejen engañar por cualquiera. Recurran realmente a quien sí sabe. Y si ellos no les ayudan, busquen a este colegio que les menciono, el Colegio Mexicano, ¿no? Y ellos les podrán ayudar. Pues amigo, muchas gracias por darte la vuelta. Por ahí después estaría bueno armar la
la parte 2. Recuerden que estamos ahí en redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, me parece que ya. Todos los jueves estamos subiendo ahí capítulos. Denle like, suscríbanse, compartan que este proyecto para que siga creciendo, que es gracias a ustedes. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Bye.